Bueno, vamos a ir arrancando mientras se siguen sumando. Esta es una clínica llamada Lesiones 2. La primera la dimos con Francisco. Francisco, estás en línea, ¿no? Sí, andaba por ahí, Pancho. ¿Cómo? No, era para recordar que Lesiones 1 la dimos con vos. En este caso, bueno, vamos a hablar con Gabriela Varela, es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Bienvenida, Gaby. Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias de parte nuestra. Tenemos un comité de 8 personas, que es los que organizan toda la clínica en forma semanal. Está Melissa Faiden, Agustina Paz, Facundo Faro, Alue Bertani, Mauro Núñez, Gary Bertani, Bruno Carvini y mi nombre es Sergio Bertani. Es la 15ª clínica que damos. Acá están todas las que hemos dado desde ya hace casi 3 meses, si no me equivoco. Porque arrancamos bien, empezó la pandemia, en abril habremos arrancado. Dimos elongación y estiramiento, apnea estática, neurociencia deportiva, arbitraje, nutrición deportiva, funcional, preparación física parte 1, el hockey sube en el mundo con Sebastián, que nos contó cómo es el hockey en Inglaterra, preparación física parte 2, lesiones con Francisco Brevia, el hockey sube en el mundo con Saúl Quinteros, vimos cómo trabaja la gente de España, el hockey sube en el mundo 3 con Graham Henderson, hablamos todo lo que es, él nos contó todo lo que es el trabajo que hacen en Australia, dirección técnica 1 con Marcelo Mochetti y dirección técnica 2 con Catriel Femenil, fue la última que dimos. Ahora vamos a dar lesiones 2, un poquito vamos a hablar, repasando un poco lo que ya hemos visto con Francisco, y vamos a tocar algunos temas que por ahí con Francisco en su momento no se hablaron. Todo lo que está que dice canal YouTube es porque lo tenemos ya grabado y levantado en nuestro canal, en el canal Headfish UWH, entrando por YouTube, se pueden ver los videos. Por supuesto que esta la estamos grabando, sí, es correcto, estamos grabando, así que próximamente lo vamos a subir. Gaby, me gustaría de que, bueno, antes de empezar, que comentes un poquito dónde estudiaste tu carrera, dame un poquito tu currículum. Bueno, buenas tardes. Sí, soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Egresé en la Universidad Juan Agustín Maza. Trabajo en un centro de rehabilitación y he trabajado también, he hecho las instancias en un hospital público. Me destaco trabajando en fisioterapia, he trabajado también en hidroterapia y trabajo en pediatría y adultos. Excelente. Bueno, vamos con la primera pregunta, si te parece, ¿sí? Sí. Les comento primero a todos los videoconferentes que tenemos 10 preguntas ya preparadas y después abrimos los micrófonos para que cada uno haga su consulta, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuáles son las lesiones más comunes en hockey sub? Mira, las lesiones más comunes en hockey subacuático están ligadas a lo que es en lo que hacen al miembro superior, es la lesión del famoso manguito rotador, la cual está desencadenada por una debilidad muscular y también puede ocasionarse durante el gesto del lanzamiento del tejo. Aparte de la debilidad que puede haber de los músculos del hombro, puede estar ocasionada por un movimiento excesivo del movimiento, en el cual extendemos el brazo hacia atrás, una rotación externa máxima, ese movimiento se llama rotación externa, entonces realizamos una rotación externa máxima y con una aceleración a máxima velocidad y luego una desaceleración brusca. Entonces eso también puede ocasionar una lesión a ese nivel. Cabe destacar que los niños menores de 12 años que realizan la actividad, ellos tienen una adaptación a ese movimiento, entonces tiene un efecto protector. Muy diferente a si la persona empieza a realizar esa actividad luego de la adolescencia. O sea, si empiezan desde junior, empiezan a fortalecer esa parte del manguito rotador. ¿Entendí? Sí. Sí, correcto. Sí.
Otra lesión característica es la lesión en la rodilla del bracista. En nuestro caso puede ser durante la posición de cobra. También se da cuando realizan el estilo pecho durante la patada, el inicio de la patada, que sería la fase de propulsión. Ahí puede ocasionar un dolor en la rodilla. Esto se da solamente en deportistas que llevan muchos años realizando una mala técnica durante la patada. De la patada. El famoso aleteo. Yo quería un poquito, a ver, con respecto al manguito rotador, es muy complejo. Yo veo fotografías, ¿no?, de lo que hay en la web, así, y sí, realmente, digo, todas esas cosas tenemos dentro de un hombro, parece tan pequeño y es tan complejo, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una cavidad muy estrecha, por lo cual transcurren los músculos, y entonces si nosotros hacemos un movimiento repetitivo por encima de este nivel, generamos una fricción entre el grupo muscular y el hueso, que sería el acromion. Entonces ahí se genera la lesión. ¿Eso es producto porque no estamos acostumbrados a tener los brazos levantados? Sí, o por hacer un movimiento excesivo, un mal movimiento. Por ejemplo, hacer mal la abrazada. La hacemos a un nivel por encima de la cabeza, pero si la estamos así realizando mal, ahí también estamos ocasionando una lesión. Entiendo. Y para fortalecer la zona, ¿vos qué recomendás? Hablemos Ejercicios posturales, porque esa debilidad puede ocasionar una inestabilidad escapular también. Eso también puede llevar a una lesión de hombro. Entonces hay que tratar de fortalecer la zona. No digo que hay que aumentar la fuerza, sino que hay que realizar ejercicios tanto de flexibilidad, estiramientos, para trabajar los músculos débiles y a su vez permitir una mayor funcionalidad. Totalmente entendible. Bien, ¿vamos a la segunda? ¿Sí? ¿Cómo identifico al dolor de una lesión que debo parar de jugar y no volver? O sea, yo a veces siento un dolor. ¿Cuándo me tengo que alertar? ¿Cuándo tengo que decir, no, esto no está bien, tengo que detenerme? Por ejemplo, en el caso de la rodilla del bracista, comienza el dolor durante la fase de propulsión, pero después puedes continuar haciendo la actividad sin problema. Ahora, en una segunda instancia, aparece el dolor durante todo el movimiento, durante todo el tiempo que vos realizás esa actividad. Entonces ahí ya es un signo de alarma, una alerta. Y en última instancia, el dolor aparece hasta en las actividades de la vida diaria y puede aparecer un dolor nocturno. Y ahí que ya estamos hablando de un principio de esguince o un principio de tendinitis. No, es una lesión característica por realizar una mala técnica durante muchos años. Ah, entendí. Pero no te lleva a un esguince. Es más, no se puede detectar ni siquiera en la radiografía, solamente en la resonancia. O sea, hablemos siempre de nuestra actividad, ¿no? Que por suerte la hacemos dentro del agua y eso nos previene un montón de problemas. O sea, las circunstancias son mucho menos delicadas que por ahí otra actividad. Digo, ¿hay probabilidades de que nosotros nos esguincemos dentro del agua o que tengamos una tendinitis? Tendinitis sí, esguince no es tan probable. No. Entendí, bien. Vamos con la pregunta número 3, si te parece, Gaby. Sí. ¿Qué recomendás cuando nos acalambramos las pantorrillas? Algo común, generalmente, supongo que, a ver, me gustaría, yo digo una suposición, tendrías que darlo vos, pero digo, por ahí es mal estiramiento o mal entrada en calor, pero nos acalambramos, o falta de agua en el de líquidos, ¿no? Puede ser un déficit de hidratación, una pérdida excesiva de los electrolitos, como puede ser sodio, potasio, sodio durante la transpiración cutánea, una mala alimentación, no respetar los tiempos de descanso. Bien, ¿y qué recomendás cuando nos acalambramos?
Primero, detenerse para realizar un estiramiento en la posición máxima, pero debe realizarse en forma lenta, tiene que ser en forma progresiva. Y periodos cortos, menos de 15 segundos. Claro. Bien. Yo comento mi experiencia, después los demás van a abrir micrófono, van a opinar. Yo tengo un movimiento en hockey, hago un giro particular y me acalambro, pero ya sé, yo hice el movimiento y sé que me acalambré y me acalambré. Eso es producto, no es producto ni de falta de líquidos, o sea, hay un excesivo movimiento o muy justo en algún músculo. En tu caso, debe ser debes tener una debilidad muscular. Uh-huh. Y a su vez hay otro grupo que debe estar compensando para permitirte la función. Entiendo. Entonces estás trabajando en compensación. Entonces Correcto. siempre vas a tener esa lesión si no se corrige eso. Por eso te tienen que realizar una evaluación. Perfecto. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Qué explicación tiene darse baños de agua caliente y fría intermitente en formas intermitentes después de un partido? Mira, después de un partido... Sí, son tratamientos que se están utilizando en algunos, sobre todo en selecciones. Salen de los partidos y se dan duchas de agua fría, duchas de agua caliente en forma intermitente. Lo más aconsejable, si es esto se utiliza para una recuperación general, es la utilización de crioterapia, o sea, los famosos baños de agua fría, colocarse en una bañera llena de hielo. Eso es para una recuperación general. Los baños de contraste se utilizan si yo quiero aumentar la irrigación de una zona. Pero lo más recomendable es el hielo. O sea, los baños de agua fría, que es la colocación de hielo durante una bañera, y lo más importante es tener en cuenta el tiempo. Se realiza de 1 a 3 minutos, más de eso no. Son procesos periodos cortos. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Gaby. El movimiento de tiro de tejo es muy complejo, al punto que si se hace mal, produce dolor en la muñeca o mano. ¿Puede generar un esguince? Bueno, vos ya me respondiste antes, pero sí una tendinitis. Sí puede ocasionar un esguince en la muñeca. En el caso de la muñeca sí, en la otra región no, pero en el caso en el tobillo no, pero en el caso de muñeca sí, por el movimiento. Si nosotros sostenemos mal el palo y realizamos una mala ejecución del movimiento y seguimos haciéndolo repetidas veces, sí vamos a llevar a una lesión, porque estamos generando un sobreesfuerzo. Es importante una mala técnica. Es importante la técnica de tiro. Sí. Me ha pasado de que me quedé con la muñeca dolorida producto de un mal tiro. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Hay lesiones que se tratan con agua caliente, otras con agua fría. ¿Cómo sé cuál usar? Por ejemplo, si vos tenés una contractura cervical, eso genera una tensión o una rigidez muscular. Entonces, para relajar la zona y aumentar la irrigación, utilizas calor. En cambio, cuando vos tenés una contusión o un golpe, que tenés un proceso inflamatorio, tratás de disminuir el dolor, entonces se utiliza frío, hielo. Cuando hablamos de una lesión, no lesión, pero por ahí hice un movimiento y me generó un dolor. Eso entonces va con agua caliente. Si es a nivel, por ejemplo, si tenés un dolor en la cervical o en el lumbar, ahí va con calor. Ahora, si fue porque te golpearon con un tejo o te empezó a pinchar el hombro, ese dolor punzante, ahí sí colocas hielo. Perfecto, clarísimo. Vamos a la siguiente pregunta. Excelente, muy clarificado. A ver, ¿quién está con el micrófono? Lili, ¿podemos silenciar el micrófono? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer si se tuvo una lesión previa? ¿Y cómo evitar volver a lesionarse la zona? ¿Cómo evitar volver a lesionarse la zona? Primero hay que trabajar, primero se debe hacer una evaluación
trabajar sobre los mecanismos que produjeron esa lesión para evitar a producirse, porque si la primera lesión no se la abordó en forma integral, podés llegar a cronificarlo, a que se te haga crónico, y eso genera la famosa recidiva, o sea que siempre te vas a volver a lesionar en el mismo lugar, si no lo trataste o si se trató mal. Si se trató mal. Creo que esa respondiste a las preguntas siguientes, una de las siguientes, pero bueno, vamos a la 8. Si se tuvo una lesión, con la recuperación dejaste de tener dolor, pero producto de la cuarentena o la inactividad física, se siente el dolor nuevamente en la zona de la lesión. ¿Significa que es crónico? En este caso puede ser por falta de actividad. Si se curó bien, no hay problema. Lo que sí sucede siempre es que luego de una lesión queda la inseguridad y el miedo a volver a lesionarse. ¿Y el dolor es psicosomático o es un dolor real? Sí, puede llegar a ser psicosomático. Pero en este caso lo que sí se puede hacer, porque puede estar causado por la inactividad física. Entonces empezar a no dejar de hacer ejercicios, sí, hacer movimientos dentro de lo que te permita la articulación. No hasta lo máximo que vos puedas hacer, sino hasta donde te lo permite y sin dolor. Clarísimo. Y sin peso, sin carga. Sin carga. Con peso propio. Sí. Pregunta siguiente. Si se trata la zona de la lesión con una satisfactoria recuperación, ¿qué tan propenso es volver a lesionarse nuevamente? Se reducen las posibilidades de volver a lesionarse. Por eso es la importancia de tratarlo en el momento. Claro, perfecto. Y vamos a la última. ¿Qué rol cumple el fisioterapeuta en un equipo? El fisioterapeuta colabora dentro del equipo multidisciplinario, trabaja dentro de los pilares fisioterapeuta, lesión y deportista. Se trabaja en torno al deportista. Se debe realizar un interrogatorio, que es la famosa anamnesis, debe realizar una historia clínica, una evaluación funcional, test de fuerza, equilibrio. Se debe realizar un abordaje integral, también un razonamiento clínico para determinar las causas, realizar el abordaje terapéutico, monitorizar la evolución. Entendí, perfecto. Antes de que continuemos con abrir micrófonos, me gustaría que me comentes un poquito vos tu relación con hockey. ¿Sos jugadora? Sí, soy jugadora de hockey. Comencé ya en el año 2013 en equipo anfibios. ¿Y has competido? Claro. Sí, he participado de los torneos nacionales. Perfecto. Bueno, ahora sí, yo de mi parte no tengo ninguna más pregunta, me gustaría que abran micrófonos en forma ordenada y hagan las preguntas adecuadas, ¿sí? Pueden preguntar cosas que les haya pasado en particular a cada uno o algún tema que les interese respecto a lo que es lesiones. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Yo tengo, pero la estoy pensando bien cómo decirlo. Bueno, va para la segunda. Voy a hacer una nota, lo voy a escribir por lo menos. A ver, ¿quién se suma? Hola, Sí, ¿cómo va? Bienvenida, Evelyn. Dale. Hola. ¿Todo bien? Bueno, yo soy de la provincia de San Luis. Puntualmente hace poquito, bueno, volvimos a fase 1 y estábamos jugando. Estamos entrenando, gracias a Dios, en agua y ya con tejos y todo, digamos, el procedimiento como corresponde. Y me llamó mucho la atención esta capacitación porque recién hablabas vos del tema de las lesiones por ahí de los hombros y de las rodillas, que por lo general suele suceder en el hockey, ¿no? ¿Qué ejercicios o qué nos dirías vos, digamos, para prevenir estas cosas? ¿Qué tendríamos que trabajar puntualmente para fortalecer la zona de manguitos rotales, bueno, todo eso que decías? No Se sé puede si escucharía. trabajar
Sí, se entendió. Se puede trabajar a su vez la articulación del hombro, todos los grupos musculares, en base a estiramientos, movimientos, sin llevar hasta el máximo rango articular, hasta donde te lo permita. También se puede trabajar, fortalecer los músculos de la columna, los músculos abdominales para trabajar el core, porque por ejemplo en la función nuestra del movimiento del lanzamiento, lo que te da la máxima velocidad no solo es el movimiento que haces con el hombro, sino también la fuerza que te da, el pulso que te da los músculos del core, los músculos abdominales. Muchísimas gracias, muy claro. De nada. ¿Había más? A ver, ¿quién abre el micrófono? Y otra sugerencia es que también se podría trabajar el músculo cuádriceps para evitar la rodilla del bracista. Sí. Yo, si puedo agregar una cosita con respecto a lo que es la preparación de core, yo siempre digo que la posición de estar abajo del agua, todo ese equilibrio que hacemos y todo ese esfuerzo lo está haciendo prácticamente el abdomen. Es un músculo que lo tenemos que tener bien limadito, bien preparadito. A ver, ¿quién más? No sé si puedo hacer yo una pregunta. Dale, sí, Karina, con gusto, dale. ¿Cómo está? Una consulta. Para las lesiones de tobillo, yo empecé a entrenar así como en intensivo y tuve una lesión crónica. Como fue después de una operación, me dijeron que era casualmente por sobrecompensación, lo que estabas comentando. ¿Qué ejercicios se pueden hacer como para fortalecer el tobillo? Porque justamente no llegaron a darme los ejercicios para no sobrecompensar. O sea, para compensar la sobrecompensación que estaba haciendo. No sé si se entiende. Sí, lo que pasa es que no es solo que el tema se aborda el tobillo, sino que también que tenés que trabajar los lumbares, la columna lumbar, porque puede ser que tengas una debilidad y eso es lo que te genera que un grupo de músculos esté en mayor tensión y otros estén debilitados y acortados. En mi caso lo que me dijeron es que el problema es el pie. Yo tuve una operación de alus valgus, de juanete, y me dijeron que me había quedado como mal un tendón, porque yo me operé los dos pies, los dos lados, quedó uno solo, digamos el del dedo gordo. Y ese está compensado, está como sobrecompenso ese lado, que quedó mal, digamos. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, tenés que realizar, por ejemplo, ejercicios con una pelotita, haces un deslizamiento hacia adelante, hacia atrás, unas pequeñas rotaciones, o sea, circulitos hacia un lado, circulitos hacia el otro, pero también trabajar lo que sean estiramientos de estiramiento y movimiento de columna lumbar. Porque puede ser que o sea que, también por ejemplo, salir a correr no sirve. No, es que no es parte del tratamiento correr. Sí lo podés realizar si es una actividad que vos haces siempre, pero yo te digo para trabajo, tenés que abordar el resto de las estructuras porque puede ser que te ocasione una defectos en la marcha, o sea que estás caminando mal. Ok. Buenísimo. Gracias. De nada. A ver, ¿quién más? ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una, pero estoy todavía pensando cómo hacerla como Gary. Así que voy a tratar de explicarlo de la forma que me salga. Espero que lo puedas entender. Son hermanos. Bueno. Sí, Bertani, ¿qué va a hacer, loco? Hijos míos son. Sí. No toda la vida es hermosa. Yo, por ejemplo, básicamente alegando a una de las preguntas que hizo Sergio, ¿no? Para dar inicio a esta clínica. Resulta que, bueno, yo, por ejemplo, vengo
vengo desde hace un año con un esguince de tobillo, no sé si está bien curado. Resulta que ahora, por cuestiones de cuarentena, de inactividad, el tobillo se debilitó y los dolores que tengo suelen ser bastante fuertes de vez en cuando. Ahora, yo por ejemplo, más o menos como Karina dijo, ella por ejemplo, creo que entendí que salía a correr. Yo por ejemplo también estoy Sí. saliendo a correr y estoy sintiendo como que de alguna manera el tobillo cada vez duele menos, pero no lo termina de curar. ¿Qué puedo hacer? Ya no sé qué hacer. O sea, estiro el hongo, pero el dolor lo tengo igual. No sé ya qué más hacer. ¿Te has colocado hielo? Ah, no, por ejemplo, no, eso no. Porque puede ser que genere una sobrecarga después de correr. Ah, mira, no sabía. Eh, y el tiempo del hielo sí tenés que respetarlo, 10 a 15 minutos, más de eso no. Perfecto, buenísimo. Y no todos los días, en tu caso solamente en los días que salís a correr. Está bien. Porque a mí me pasa, por ejemplo, más que nada cuando no entreno, cuando me despierto en la mañana o estoy caminando, el dolor se siente y termina siendo hasta un calambre. Entonces de vez en cuando se vuelve insoportable. Y cuando entreno, por Haces, ahí el dolor disminuye. Eso es lo que te quise haces decir. ejercicio, o sea, haces movimientos articulares antes de empezar a correr. Sí, sí, sí. Por eso. Ujú. Yo no sé si por ahí es por falta de fuerza. ¿Puede ser eso también? Puede ser por que tengas una debilidad y que sí, que hay que trabajarlo, pero sí seguirlo trabajando, probar con hielo y también con los estiramientos, y sí seguir haciendo los ejercicios de movilidad articular antes de correr. Buenísimo. Bueno, voy a probar con el hielo a ver si resulta. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien quiera preguntar? Sí, Facundo levantó la mano. Adelante, Facundo, bienvenido. Muy bajo, Facu. Muy bajito, ahí se escucha un poquito Ahí mejor. está un poquito mejor. A ver, dale. Espérate, pues lo tengo mal al... A ver acá. No, eso no. Momento, un segundito. Dale, mientras yo hago una consulta. Dale. Igual ahí se escucha bien, ¿eh? Ah, a ver ahí. A ver, Facu. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, ahora sí, dale. Adelante. Ahora sí, fantástico. Hola Gaby, te hago una pregunta. Hola. ¿Cómo te va? Con respecto a las lesiones propias o características de cada deporte, es evidente que en el hockey nosotros la mayor cantidad de lesiones las sufrimos en lo que es hombro, codo y muñeca del brazo que utiliza el palo, y probablemente puede ser en los tobillos por la sobrecarga que realizamos al colocarnos las aletas. Sí. En realidad me preocupa más el tema de las aletas, a pesar de que no he tenido grandes lesiones con el hockey en los tobillos. Pero ¿considerás que el uso de las aletas a la larga te puede producir algún tipo de lesión crónica, algún tipo de artrosis, algo así? Y si es así, ¿cómo podrías prevenirlo, digamos? Artrosis no creo, pero sí, por ejemplo, como les pasaba mucho con las 4, que eran demasiado pesadas, por ejemplo, para las chicas, eso sí, les generaba dolor constante, a veces tendinitis. eh, entonces, lo que deberían hacer es, por ejemplo, hacer movimientos de practicar la patada en superficie en profundidad, pero a una velocidad tranquila, y progresivamente después ir acelerando, para ir adaptándose a las aletas. Igual que cuando empiezan a usar una aleta nueva, siempre tienen lesiones cuando se compran una aleta nueva, porque se tienen que adaptar a esa aleta. Excelente. A ver, Facu, no se te escucha de nuevo, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí está. Bueno, vale, muchas gracias. Esa era la pregunta, en realidad. De nada. Dale. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna pregunta?
Yo te voy a, mientras tanto, preguntar algo, Gaby. El uso de manoplas es una forma muy copada de aprender a hacer la braceada y mejorar todo lo que es el trabajo de fuerza en el brazo. Pero, ¿tiene un peligro o no? El uso de manopla, sí, lo que pasa es que te enfrentas a utilizar la manopla, que genera una resistencia externa al agua, entonces tenés que realizar una buena técnica. Eso te puede generar lesiones en el manguito rotador, ¿verdad? Claro, está bueno trabajarlo, te ayuda a fortalecerlo, pero siempre tiene que estar supervisado. Perfecto. Bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Hola, yo. Hola, Ro. Bienvenida. Hola, Gaby. Yo tenía una consulta con respecto a los más chiquitos, sub 12, ponele, infantiles, que por ahí cuando preparábamos los entrenamientos o cosas así, no sabíamos cómo adaptarle los movimientos para los primeros encuentros que ellos tenían con el agua, con las aletas, con el palo de guante, qué sé yo, porque después yo al menos tenía miedo que, por ejemplo, al usar por primera vez el palo de guante y hacer este movimiento constante, tenía miedo que algún dolor o algo que se les diera, bueno, a esa edad, que estaría malísimo. ¿Vos qué recomendás como para adaptarlos primero? Primero tendrían que practicar solamente utilizando el palo, enseñándole cuál es el movimiento con el palo, utilizar guante por protección, pero utilicen el guante, pero primero enseñarle a los movimientos básicos que se deben hacer con el palo y controlarlos, y después recién que lo practiquen con el tejo, pero no tampoco que hagan el lanzamiento que siempre se practica cuando recién empieza, pasarle el tejo al compañero, porque ese es un movimiento muy complejo. Entonces, primero, empezar desde lo básico, adaptarte al uso del palo, los movimientos que se pueden hacer y controlar cómo realiza ese movimiento, y después recién realizar el famoso tiro, pero después vas a ir controlándolo. Dale, buenísimo. Gracias. De nada. Bien, ahí Evelyn hace una pregunta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de adaptación requiere el uso de las aletas, estimativo, por ejemplo, para los que recién se inician? Y más o menos un mes. Un mes. Bien. En el mejor de los casos se empieza con una buena aleta. Cuando recién empezás, generalmente se utilizan las aletas antiguas, porque son las que te provee el equipo, y esas también generan mayor esfuerzo. Claro. Bien. ¿Alguien preguntas? A ver, ¿alguna más? Yo tengo buenas noches, Sergio. Bienvenido, Fer. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo tengo una prosidencia de disco el disco ubicado entre las cervicales 5 y 6. ¿Hay algo que se pueda hacer particularmente para prevenir que no llegue a transformarse en una hernia? Sí. Primero, no sé si estás bajo tratamiento o no, bajo tratamiento kinésico. En este momento no. Lo ideal sería que estuvieras bajo tratamiento kinésico y que ellos te indiquen los ejercicios a realizar en la casa. Porque el dolor en la columna cervical también se puede intensificar por hockey, por un movimiento repetitivo, por ejemplo, cuando estamos esperando un pase o cuando vas a realizar el pase, porque vos haces una permanente rotación para ambos lados y a su vez una tensión excesiva, una extensión a nivel de la columna cervical, y eso te puede llegar a ocasionar dolor. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo puedo hacer. A ver, ¿quién va primero? Andás vos primero, Angie, andá vos.
Primero las chicas, ¿no, Gary? Por supuesto, primero vos, después otra y después yo. Gracias, qué caballero. Bienvenida, Ángeles, adelante. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Yo quería Hola. preguntarte, o sea, si nos podés hacer un esquema así medio básico de cómo encarar el primer día después de la cuarentena, porque cuando abran la pileta nos vamos a tirar todos a jugar a lo loco y nos vamos a lesionar. Bueno, lo que primero tienen que empezar a hacer es el primer día, todo nado sin aletas, practicar el estilo en forma lenta, puede ser combinarlo con crawl espalda, relajar, después al final del entrenamiento, practicar apneas, sí, estática, dinámica, y después trabajar con la aleta, pero patada suave por la superficie del agua, se puede primero como un deslizamiento, sin brazada, y después acompañándolo de una brazada, por ejemplo, en espalda, pero bien leve. Ok, y no aconsejó a jugar el primer día, digamos. No, el primer día no. ¿Escucharon, chicos, no? No te vamos a hacer caso, Gaby. Vamos a un corte, se está por cerrar la comunicación. Volvemos a entrar. Bueno, gracias. De nada. ¿Sí? Volvemos a entrar. Y otro dato a tener en cuenta es que generalmente, por ejemplo, cuando se vuelve de una lesión, ya sea quirúrgica o no, lo primero que hacen cuando vuelven a hockey, tienen el alta médica, alta kinésica, vuelven a hockey, se pueden ir a jugar un partido completo, y si es un torneo, mejor. Eso también es una falla. Si estás volviendo luego de una lesión, tenés que adaptarte de nuevo a esa actividad. Y por ejemplo, ¿alguien quiere preguntar? Gary, ¿te animás? Creo que la pregunta, bueno, me parece que estaba terminada, Ángeles. ¿O tenés algo para preguntar? ¿Te quedó alguna duda? No, está bien. No conozco a nadie que fuera a hacer esa locura igual. O sí, no sé, va. Eso puede ser. Bueno, dos, somos familia. Yo les cuento que cuando me lesioné, hace un tiempo me lesioné un dedo y no podía nadar ni jugar estuve como 4 o 5 meses. Después cuando volví a nadar y a practicar, jugar con el tejo, al segundo o tercer tiro me desgarré el manguito rotador. Y después estuve un par de meses más recuperándolo. Claro, se podría haber evitado si hubieses esperado el tiempo de adaptación. Claro, sí. Después me di cuenta. Porque lo aconsejable, por ejemplo, en tu caso, venías de una cirugía, lo más aconsejable era que jugaras medio tiempo. No un partido completo, medio tiempo. Sí. No, yo ni siquiera llegué a jugar partido, estaba haciendo una recuperación. Se tiró de cabeza, en realidad. Pero como parte de la recuperación me puse a tirar, y tirar creo que es lo que debería haber esperado, ¿no? Para tirar. Sí, porque es un movimiento complejo. Sí, nunca había tenido ningún problema en el hombro. Así que bueno, era para contarles. Bueno, Gary, ¿te animás ahora? Sí, igual nunca más volviste, Néstor. ¿Cuándo vas a volver a hacer? Te agarró miedo. Ahora tengo roto ligamentos en un tobillo, así que todavía me tengo que operar. No, gravísimo. Pasa que me veía cuando volví a casa y dijo, no, mejor yo no voy. ¿Sabe cómo va a quedar? Dice el manguito. Bueno. Hola, Gaby. Bueno, va mi pregunta. Ya, yo tengo varias preguntas, pero bueno, a ver si puedo achicarlas un poco. Volviendo a esto de después de una lesión, yo soy un tipo que tuvo muchos desgarros, y resulta que sí
debe ser de que por ahí te curás mal, ¿no? Ahora, yo cuando tuve un desgarro bastante grande en la zona del isquiotibial, fui al médico, qué sé yo, me dieron 10 sesiones de kinesiología, ¿sí? He ido varias veces, ¿no? Y siempre te dan 10 sesiones de kinesiología. ¿Por qué siempre 10? ¿Y por qué creen que uno se cura? Porque en realidad yo nunca me curé, ¿sí? O sea, volví a la actividad, me volví a desgarrar, y bueno, así estuve año y medio, desgarrándome. 10 sesiones es lo común, porque es lo estipulado por las obras sociales. Es como un estándar, 10 sesiones. En caso de los niños, ejercicios, fisioterapia respiratoria se le puede dar de 5 a 10 sesiones, porque se espera que se puede llegar a recuperar dentro de la quinta sesión, pero se le puede dar 10 sesiones. Pero es un estándar 10 sesiones. No quiere decir que tenés que hacer 10 sesiones. Se supone que te van evaluando, después de que terminaste las sesiones, vas a la consulta médica, te evalúa y después te renueva las sesiones. Bueno, buenísimo. Y después, bueno, de la parte de volver, sí, bueno, uno vuelve. A mí lo que me pasa de que en el hockey no me lesiono. Generalmente yo hago fútbol y ahí es donde a mí me pasa de que me desgarro, ¿sí? La zona del isquio y el gemelo. Una vez me desgarré el aductor, pero eso fue ya en actividad, en buena actividad, digamos, haciendo pretemporada. Ahora, en el hockey a mí no me pasó nunca. Es más, hasta fui a un torneo desgarrado y me fue muy bien, competí muy bien. Pero bueno, lo que decía era, si en realidad te puede pasar lesiones así tan grandes en el hockey. O sea, porque de verdad, yo nunca tuve un desgarro, por ejemplo, por hockey, sí por fútbol. En el hockey, no es tan común, no. Bueno, claro. Pero sí lo que tenés que tener en cuenta es que una cosa es el alta médica y otra que recuperes tu nivel deportivo. Eso es progresivo. Soy muy competitivo, ese es el problema. Claro, el alta médica. A ver, ¿quién pregunta? Si no hay preguntas, tiro una yo. A ver, un tema, el empeine, Gaby. ¿Por qué nos duele a veces el empeine? Es por una tensión excesiva sobre esa zona. Puede ser porque ya haya una compensación a ese nivel, unos trastornos en la marcha, debilidad muscular, un esfuerzo excesivo. El calzado también, que provoque una compresión excesiva. Perfecto. Claro, y cuanto más grandes son las patas, por ahí es donde más esforzamos la zona y más nos produce dolor. O cuando estamos mal, por ahí no hicimos un buen calentamiento, podemos producir una tensión. Sí, ahí. puedes provocar una tensión. Perfecto. Sí. ¿Qué más preguntas? Cuento una. Siempre me pregunté por qué pasa, pero ¿por qué pasó en realidad? Porque pasó una sola vez. En un entrenamiento, yo estaba en defensa, se me viene un tejo, lo quiero defender, cuando recupero el tejo quiero salir nadando, y en esa patada que hago con la pierna derecha, de repente, o sea, sentí como un tirón y se me durmió totalmente la pierna. Eso, encima yo dentro de todo suelo hidratarme muy bien, ir muy bien alimentado a los entrenamientos. Nunca entendí por qué de la nada esa patada me causó ese dolor que después Gary tuvo que salir a hacerme relajos porque me dolía un montón. O sea, ¿por qué por qué de la nada por ahí una patada te puede dormir una pierna? No sé, eso es probable, ¿ha pasado alguna vez a alguna otra persona? O soy el único. Puede ser porque hiciste justo ese movimiento en forma brusca
con una incoordinación de los movimientos. Claro, por ahí en realidad, digamos, yo, mientras pateaba por ahí habré hecho una mala patada, eso es lo que me estás queriendo decir. Sí. Está bien. Sí, porque, o sea, no tiene otra explicación. Porque yo, Claro, una mala patada con un cambio brusco de dirección. Está bien, sí, es la única explicación que hay. Entonces, gracias. De nada. Bien, ¿quién más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sergio, hola a todos. Gaby. Estoy acá. Hola. Ahí estoy. Hello. Marcelo, bienvenido. Al ver una lista de lesiones comunes que se dan en hockey, no sé, me enganché un poquito tarde en el sur. Sí, perdón, medio que se te cortó, Marce. ¿Qué, ¿es una pregunta o es algo que preparaste vos? No entendí. No, yo le pasé a Lue Sí. una serie de lesiones comunes que se dan en el hockey. Ah, a ver, espera. Entonces él la quiere levantar. Chato. A ver, ahí lo hizo hospedador. Ahí en todo caso, bueno, leo lo que él comentó. Pero es más o menos ya diciendo lo que vos ya dijiste en la primera parte, digamos, del Zoom al inicio. Que las lesiones más comunes en hockey son el codo del manguito rotador, o el codo de tenista, la muñeca, donde se une con el cúbito, en los tobillos con el tendón de Aquiles, y después algunos casos de dolor del manguito rotador, como molestia o alguna molestia en la cadera y en las cervicales. ¿Alguno más? ¿Algo más? No, el que más me llama la atención es el de cuando uno hace, no sé si se ve la cámara, cuando hacen este tiro, cuando hacen este movimiento de muñeca, hay acá como un tendón, que le quería preguntar a ella, que es un dolor tremendo en este sector. No sé si se llega a ver. Sí, se ve. Sí. Eso es muy difícil también de calmar, pero eso es por mala técnica también. Sí, es mala técnica. A practicar un poco lo que era el tiro y esas cosas se daba mucho, entonces siempre les digo de hacer la rotación y de no hacer este movimiento. Es porque hacer una mala técnica y en forma repetitiva. Entonces, claro. A la larga sí te llega a una lesión. Y el tema de la muñeca para reforzarla, ¿algún ejercicio en particular? Sí, no solo trabajar la muñeca, realizar movimientos articulares, sino también se puede trabajar con las banditas elásticas. Te la colocas entre ambas manos y haces una fuerza hacia afuera. Se puede trabajar hacia afuera, también hacia adentro. ¿La paloma? Sí, hacia afuera y hacia adentro con banda elástica. Después movimientos acompañados también con pelota, sin pelota. Todos esos movimientos se pueden llegar a trabajar. Ahora, por ejemplo, cuando estás en cuarentena. Bien. Y después hay otra cosa común que pasa es con el talón de Aquiles. Bastante fuerte que se da, y si bien nosotros pateamos mucho con el apoyo, digamos, nuestro es mucho sobre el empeine, también hay muchas lesiones con el talón. No sé por qué se da tanto eso, no le encuentro demasiada explicación, porque si bien nosotros hacemos un apoyo más de empeine y no tanto hacia arriba, pero puede ser que sea como un dolor secundario, que no sea tan del talón de Aquiles, sino que sea como un reflejo lo que se sienta. Puede ser por el movimiento excesivo a gran velocidad que se hace con las aletas, que a veces por intentar llegar más rápido, intentas hacer más fuerza para aletear, para llegar rápido, y también una debilidad a nivel de los miembros inferiores. Que hay algunos músculos que estén acortados.
Afuera del agua, ¿qué aconsejás que en esos casos? Como para reforzar. Fuera del agua, ejercicios posturales, RPG. A ver, explícalo, Gaby, ¿cómo son? Son ejercicios para reeducar la postura, por eso se llama reeducación postural global. Se trabajan en forma estática, consiste en mantener una posición en pocos minutos. En principio son guiados por kinesiólogos especializados en el método. O sea, Y a su vez se le dan ejercicios para realizar en casa. es una postura con una fuerza determinada y isométrico. ¿Eso es lo que querés decir? Sí, sí. Entendí. O sea, por ahí estoy de punta de pie, haciendo fuerza en la pantorrilla, isométrico, y eso me refuerza todo lo que es el talón. Claro, y no solo trabajas en lo que es miembro inferior, sino también se trabaja en miembro superior. Perfecto. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguien más? De nada. Sergio, ¿vos te estás pidiendo? Sí. Dale, Hola, Sergio. hola Sergio, hola Gaby. Bienvenido. Hola. Hola. Me enganché de tarde a la charla, perdón, pero la pregunta es, dijiste que para volver a nadar, a jugar al hockey, vamos a tener que ir despacito. Sí. O sea, con elongación, con estiramientos y después un nado suave y que no vamos a hacer nada de eso seguramente. Para hacerlo ahora, digamos, ¿qué ejercicios podemos hacer, aparte de bicicleta, o qué podemos ejercitar para llegar en un estado relativamente óptimo a esa fecha incierta, ¿no? Hacer ejercicios isométricos, estiramientos, flexibilidad, trabajar lo que es cuádriceps, abdominales, pectoral. Lo que es funcional con peso propio está ahí. Trabajo funcional. Exactamente. Trabajo funcional y también acompañarlo de estiramientos y siempre previo a la actividad, movilidad articular. Ok, gracias. No hace falta un ejercicio intenso, sino puede ser de cortos periodos, en base a que vos te vayas logrando una adaptación, vas aumentando la cantidad de repeticiones. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, Gaby, yo la verdad estoy muy conforme. Mis dudas las sacaste. Si alguien tiene alguna pregunta Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda más, por favor, nos vamos Yo tengo una duda que es bastante general que pasa con el palo. Por ejemplo, esta zona, cuando a mí me ha pasado, y a muchos nos ha pasado, calculo que debe ser bastante normal, que cuando agarramos el palo, ¿sí?, suele doler esta zona, ¿no? Después en medio del juego se siente más el dolor, y cuando terminás el partido, de alguna manera después se vuelve bastante molesto, y vos decís, bueno, tengo que elongar esa zona, pero no encontrás la manera. ¿Cómo se puede elongar toda esta zona de la parte de la mano? No solo realizar, digamos, el estiramiento de esa zona, sino también poder realizar, si tenés un dolor puntual, sí colocar hielo. Ahora, si no es un dolor puntual que no te deja continuar la actividad ni nada, sí podés acompañarlo con masaje circular, porque esa zona, al nivel del escafoides, tenés una poca vascularización. Claro, porque me ha pasado en torneos donde yo agarraba el palo y de la nada empiezo a sentir esta molestia acá. Es ahí, pero muchas veces me ha pasado. Bueno, yo juego igual, con dolor y todo, no me importa.
El problema pasa que, claro, después termino de jugar y empiezo a jugar con el dedo, la muñeca, para ver si lo puedo enlongar y no hay caso. No hay caso. Tengo que esperar, tengo que relajar la mano a que se vaya el dolor. Y Trabajar, por ejemplo, también podés trabajar afuera realizando movimientos, por ejemplo, lanzar una pelota al suelo y atraparla o contra una pared. No hasta el máximo nivel, sino a nivel intermedio. Y después a un nivel más bajo. Vas intercalando. Y ahí vas viendo si tenés dolor o no, si probando en rangos intermedios o al nivel que vos sostenés siempre el palo, que generalmente es ahí. Claro. Y, o sea, esa zona, ¿no? De la mano, ¿se une a la muñeca? Mi pregunta va en realidad, si yo elongo la muñeca, ¿se va a elongar esa parte? Vas a trabajar lo que es una elongación de la articulación, de lo que es a nivel de la muñeca, pero a nivel de mano, aparte de realizar movimientos de lo que es manos, también puedes realizar masajes para relajar, porque generalmente tenés una contractura de lo que son los metacarpianos. Claro. Y esa contractura no solamente puede ser por hockey, sino se da por el uso de la computadora, cuando utilizas el teclado. Digo, los teléfonos, ¿no? Ahora muchos se lesionan también por el uso del teléfono. Ahora, perdón que me meta, lo que estoy escuchando de Alu, con el tema de la mano, ¿puede ser por sujetar el palo con mucha tensión, más que por Sí, los por golpes? una tensión excesiva. Claro, está agarrando el palo demasiado fuerte. Sí, me ha pasado en choques con gran fuerza. Por ejemplo, yo cuando más que nada cuando todavía era algo nuevo y no entendía muy bien cómo usar la técnica de chocar en pared, usaba la fuerza del palo como para de alguna manera que no me pasen. Y ese dolor casi siempre, a la primera por ahí no lo tenía, pero en el siguiente partido ya empezaba a sentirlo. Fíjate cómo estás realizando el movimiento, porque capaz que tenés incorporado un error en el gesto. Porque uno, por ejemplo, cuando vos realizás un mal gesto, una mala técnica, vos ya lo tenés incorporado y lo haces inconscientemente. Entonces, tendrías que hacerlo bajo supervisión, que te indique si estás realizando bien o no la técnica, para después de a poco incorporarlo y después automatizarlo y llevarlo a hacerlo de forma inconsciente, pero bien. Buenísimo. Excelente. Muy claro. Muchísimas gracias. Excelente entrevista. De nada. Bien, ¿alguien más? Para ir cerrando, Gaby, ¿querés darnos la importancia que significa hacer un ablande, un previo antes de jugar y un posterior al juego, lo que significa también el estiramiento? Sí, nos da una información previa a realizar cualquier tipo de actividad, nos prepara, nos brinda la energía para prepararnos para hacer algún ejercicio. Por eso se dice la importancia de la entrada en calor, no solo que sea ejercicios estáticos, sino también acompañarlos de ejercicios dinámicos, pueden ser ejercicios coordinativos, pero tienen que ser por ejemplo, en el caso de ejercicios coordinativos de baja intensidad, generalmente suelen ser ejercicios recreativos. Y la importancia de prepararnos para una actividad, porque disminuye la incidencia de lesiones, porque cabe destacar que una lesión no solamente se puede producir porque la edad, la raza, las condiciones genéticas, alteraciones que uno ya tenga de base, mal gesto, sino también las características del medio, que serían los factores ambientales. Por ejemplo, si estamos jugando en un lugar en el cual hay poca visibilidad o el agua es demasiado fría y no está a la temperatura adecuada, el agua
a una temperatura inadecuada, por ejemplo, en el caso si es demasiado fría, ocasiona una incoordinación en los movimientos. ¿Y eso puede producir alguna lesión? Sí. O sea que rompemos el mito de cuanto más frío es el agua, es mejor para un atleta. Claro, solamente en el proceso de recuperación después de un ejercicio. Se utiliza el frío, como te expliqué anteriormente, los baños fríos. También no es bueno temperaturas altas, ¿no? Cuando tengamos la temperatura, el agua a más de 30 grados, para el uso de alto, digamos, para el entrenamiento de alto rendimiento no es bueno. No, porque ocasiona alteración en la tensión arterial. Entiendo. Pero ya no a nivel muscular, sino en la parte arterial. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, atletas que tengan problemas vasculares, tienen contraindicado el agua caliente. Excelente. Evelyn hizo una pregunta en el chat. A ver, Evelyn. ¿Puedo hacer una pregunta, Sergio? Dale, Facundo. Adelante. Quería saber que alguna vez lo hicimos, creo que fue en Canadá, cuando terminábamos un partido hacíamos contraste de agua caliente y agua fría, pero la verdad que sin saber, o sea, un ratito en agua bien helada, un ratito en agua fría, ¿eso realmente contribuye a la recuperación muscular? ¿Qué efecto tiene? Pues la verdad que dijeron, che, hagamos esto, y yo lo hice, pero sin saber realmente. No, en el caso de la recuperación general, no. Solamente lo que te ayudaría sería el baño frío, colocarte en una bañera con hielo, y por 1 o 3 minutos nada más, pero los baños de contraste no, porque son más específicos. Claro, y el de la bañera en agua fría, más que nada es por un proceso antiinflamatorio, digamos. Es analgésico, antiinflamatorio y anestésico. Entonces te ayuda a la rápida recuperación, por ejemplo, si estás en fase de competencia. Sí, ¿y por qué el tema del contraste? ¿Eso para qué sirve? Frío-calor. El frío-calor es el baño de contraste, también tiene que estar bien dosificado, porque lo que vas a hacer es irrigar mayor irrigación sanguínea a una zona en la cual tengas afectada lo que es la propiocepción. O sea, no es, digamos, gracias, no Gaby. es recomendable para nosotros. Eso es lo que estás diciendo, Gaby. Sí. Bien. Con respecto a la fatiga, ¿podemos hablar algo? Sí. Bueno, la fatiga también puede ser un índice que puede ocasionar lesiones, porque hay que tener en cuenta el tipo de entrenamiento, la intensidad, y tiene que haber un plan de entrenamiento. Porque eso, si vos tenés un desequilibrio muscular y a su vez estás realizando una mala técnica y a su vez le sumás una fatiga, eso también te puede llevar a una lesión. Por eso que tienen que estar bien organizados los planes de entrenamiento y a su vez los tiempos de recuperación en el descanso. Por ejemplo, en el caso de los torneos, tienen que estar bien estipulado el horario de los partidos, el tiempo de cada uno de ellos, horarios para almuerzo. Sí, aunque generalmente es medio desprolijo, pero bueno, sí, es verdad. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? La verdad Evelyn había hecho una pregunta hace rato que decía, ¿qué ejemplos nos podrías dar de ejercicios coordinativos? Sí, ahí lo estoy leyendo, Evelyn, sí. Ejercicios coordinativos podrían ser practicar por ejemplo, un cambio de dirección en tierra, lanzándote una pelota. Serían ejercicios también de visualización,
practicar posiciones, tiene que ser algo que es entretenido y a su vez vas trabajando una función específica. Sí, hay muchos ejercicios que se trabajan inclusive con Claro. lo que es el efecto de la mente, ¿no? Un brazo girando Sí. para un lado, el otro girando para el otro, parece una pavada. Y pero también no. se trabaja con, hay dispositivos de iluminación. Entonces, si vos, por ejemplo, se enciende la luz verde, vos sabés que tenés que colocar la mano derecha sobre la luz verde y van controlados por tiempo para ver la velocidad de la reacción. Sí, sí. También visualización. Perfecto, Gaby. Acá ya anoté un par de ejercicios que dijiste. Y hace ratito hablaban de la elongación, por ejemplo, de algunos miembros. Bueno, la mano, por ejemplo, sería ideal elongarla previo digamos, a la práctica, o qué sugerís con respecto a eso. Movimiento articular y sí, sería un buen complemento realizar una elongación. Pero los estiramientos, acuérdate que tienen que ser estáticos y dinámicos, no es uno mejor que otro. Lo ideal sería los dos. Gracias. De nada. Bien, ¿quién más tiene dudas? Bueno, Gaby, ahora creo que sí, vamos cerrando. Al final fueron surgiendo preguntas, una tras otra. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias por participar, por darnos toda tu experiencia por este canal. Agradecer a todos los videoconferentes, que todos los sábados algunos se presentan y le ponen garra y nos hacen preguntas y está buenísimo. Bueno, espacio... les quiero agradecer por la invitación. Me encantó haber formado parte de este ciclo de charlas y poner en foco un tema tan importante como lo son las lesiones deportivas. Exactamente. Bueno, ojalá que en algún momento cuando se arme un cuerpo técnico, cuando Argentina tenga posibilidad de armar cuerpos técnicos, podamos contar con tu experiencia. Sabemos la importancia de tener en el cuerpo técnico una persona con capacidad y más con tu profesión. Sabemos que siempre los costos se ponen medio tediosos como para poner en el cuerpo técnico un profesional, pero sería lo ideal. ¿Sí? Es como vos bien dijiste, no es lo mismo que vaya un equipo y que el director técnico tenga que ser el terapeuta, cuando tenemos por ahí un profesional que puede dar pautas y un seguimiento durante todo un torneo. Y eso se ve en el final, en la recta final se empiezan a ver, ¿no? Los jugadores empiezan a... Se empiezan a observar los resultados, que no va solo en el entrenamiento que lleve el atleta, sino en la preparación previa. Yo me acuerdo, y acá con Marcelo habíamos ido a Colombia, él estaba como DT, dice, bueno, el primer partido hay 2 que tienen que quedar afuera, éramos 12. No, todos querían jugar, ninguno levantaba la mano. Los últimos partidos nos peleábamos levantando la mano a ver quién quedaba afuera. Entonces, en esos momentos, yo siempre digo, la calidad del deportista uno la empieza a notar en esos momentos, cuando ya estamos fatigadísimos, cansadísimos, que ya no tenemos nada de ganas, tocamos el agua y parece que nos quema, parece fuego el agua. Y ahí una persona, un profesional de tu calibre es esencial, porque si se hace todo un proceso del primer partido al último, ese momento se sufre menos. No, aparte por ejemplo, si en el primer partido vos te fatigaste, te acercás al profesional, trata y al otro día ya estás en condiciones para volver a jugar sin ningún problema muscular. Claro, exactamente. Bueno, otra vez. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Los invito a todos en la próxima clínica. Gracias por estar. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego. Muchas gracias, Gaby. Gracias. De nada. Saludos. Excelente charla.